rodilla. A ver, Patricia, hábleme de la anatomía de los meniscos, todo lo que sepa. Está bien, doctor. Tenemos dos meniscos, uno medial, uno lateral, siendo el lateral que abarca mayor superficie, ambos tienen forma de semilunas y se van a dividir en tres porciones, en lo que es el cuerno anterior, el cuerpo y el cuerno posterior, y de manera longitudinal se dividen en tres secciones debido a la vascularización. La zona más externa es la zona, se le conoce como zona roja-roja. Luego la parte medial es la zona roja-blanca y la parte central es la zona roja-blanca y la parte interna es la zona blanca-blanca. Esto es con la vascularización y la vascularización se va a dar por lo que son los plexos capilares perimenisquiales. Los meniscos, Nicole, ¿los meniscos son estructuras fijas o son estructuras móviles? Nicole C. Tu micro está apagado. Sí, doctor. A ver, ¿los meniscos son estructuras fijas o estructuras móviles? Los meniscos son estructuras fijas. Ya, o sea, ningún menisco tiene desplazamiento. ¿O hay algún menisco que es móvil o más móvil uno que el otro? Adriana Miluska A. Prende tu micro, Adriana. Así, doctor, está bien. Igual, pienso que, o sea, son estructuras fijas, igual confirmo con mi compañero. ¿Qué dice Renzo Eduardo? Doctor, disculpe, no lo puedo escuchar en el carro porque no tengo audífonos. Ah, ya, bueno. Entonces, ¿qué dice Cristel Danieli? Ahora te cambio la pregunta. ¿Cuáles son los elementos de sujeción del menisco? O sea, el menisco está fijado al platillo tibial, está fijado al fémur, está fijado a la cápsula, está fijada a qué estructura. Estamos en anatomía solamente, ¿eh? ¿Qué dice Stephanie Alexandra? Sí, doctor. No escuché muy bien la pregunta, doctor. Un menisco que es fijo, relativamente fijo, porque son micromovimientos, son estructuras que se desplazan sobre el platillo tibial, y hay un menisco que es mucho más fijo que el otro. Es por eso el concepto del pivote. El menisco medial, que es en forma de C, más cerradito, es casi una estructura fija, que sirve como un apoyo para el desplazamiento del fémur sobre la tibia. En cambio, el menisco externo es más móvil, se desplaza en mayor amplitud, porque también la extensión del fémur, del cóndilo femoral externo es mayor. Entonces, basado en esta propiedad de uno más móvil que el otro, la pregunta es, ¿cuál es el menisco que más se lesiona, José Sebastián? ¿El externo o el interno? Doctor, buenos días. Sería el Bueno, menisco interno. el menisco interno. ¿Qué dice? A ver, ¿quiénes más están por acá? ¿Qué dice Pedro Almeida? No nos escuchó, creo, Pedro Almeida. Entonces, ¿qué dice? Yo creo que el interno. El interno. No me digan, por favor, cuando me dicen creo es que están adivinando. Al menos miéntanme, pero con seguridad. El interno, doctor. ¿Qué dice, a ver, mi prima Annalí Mercedes Avendaño? ¿Cuál es el menisco que más lesiona? El externo, doctor. El externo, 2-1. ¿Qué dice Cristel Bonifacio? El externo, doctor. Muy bien. Entonces dime, ¿por qué se lesiona más el externo? Si dices que es el externo. Si en la lógica sería que siendo el más móvil tiene menos riesgo de compresión, o es al revés.
que el más fijo tiene mayor riesgo de compresión. Nicole, Doctor, ¿cuáles son las funciones del menisco? Prende tu micro. Doctor, las funciones de los meniscos serían Sí. transmitir y amortiguar las cargas, Ya. la propiocepción, El menisco es propiocepción. estabilización para la articulación, ¿Qué entiende Nicole por propiocepción? lubricación también ayuda. Ya. ¿Qué es propiocepción, Nicole? Porque si uno dice una palabra es porque lo conoce, ¿no es cierto? O entiende de qué trata esa palabra. ¿Qué es propiocepción? A ver, Patricia Meilín, ¿qué otras funciones tiene el menisco? Permite la buena distribución de líquido sinovial, la función de lubricación, bueno, amortiguar las cargas, una no, no recuerdo otra, doctor, aparte de las mencionadas por mi compañera. Muy bien, básicamente son esas, ¿no? Y la otra es la complementar o, digamos, al ser el fémur una estructura convexa y la tibia una estructura plana, no hay una congruencia entre apoyar una pelota sobre un plano, ¿no? Se va a desplazar. Entonces, complementa o, dicho de otra manera, genera la estabilidad mecánica de la cóncavo convexo entre el fémur y el platillo tibial. Los meniscos son cóncavos para que sean sumamente congruentes con la superficie del fémur sin lesionar uno al otro. O sea, esa es su anatomía, su estructura inmaculada, digamos, de una manera, el cartílago y el menisco hacen una simbiosis de movimiento sin daño. Cuando se lesiona un menisco, esa estructura armónica se pierde y esa estructura dañada se comporta como una piedrita en el zapato o como tienes una piedra debajo de la puerta y todos los días sin retirarla la abres y la cierras, la abres y la cierras. Esa estructura que representa la piedrita va a horadar, va a generar un daño repetitivo en el parquet, en la cerámica de tu casa y va a ser una lesión estructural. Igual se comporta la ruptura meniscal, el desgarro meniscal, cuando se hace crónico y esa cronicidad genera daño subcondral, daño en el menisco, en el cartílago que está debajo del menisco también. Entonces ya sabemos la anatomía, ya sabemos las funciones, ahora vayamos a la patología. A ver, ¿quiénes más están por acá presentes? A ver, es que no puedo preguntar a las expositoras. Las expositoras van a responder cuando alguien del auditorio tenga una pregunta y me diga, doctor, a mí no me queda claro esto. ¿Podría aclarármelo? Las expositoras que son Caroline, Natalia. ¿Quiénes más son los expositores? No, Caroline. Perdón. Ingrid y Cárdenas. Ingrid. Ok. Entonces a ellas no les puedo preguntar, pues sería en desventaja. Ella sería el colmo que no sepan lo que estoy preguntando, si han preparado la exposición. A ver, José, ¿cuál es el mecanismo de lesión del menisco? José Sebastián. Doctor, ¿me escucha? Puede ser Sí. por un mecanismo rotacional de la rodilla. Ya, asociado a Stephanie. Asociado a algún deporte, doctor. Puede ser un estiramiento. Ya, o sea, pero he dicho que el mecanismo son desplazamientos. Rotacional es simplemente esto, ¿no? Pero si yo a eso le añado flexión, las cargas son mayores.
tamaño del cóndilo en proporción a la zona de presión sobre el menisco va a ser mucho más intenso. Aparte que la rotacional sin flexión probablemente genere más lesiones ligamentarias que lesiones meniscales. Casi, como decir, lo habitual, lo frecuente, es que la lesión meniscal sea flexión y rotación de la rodilla. Como dijo Stephanie, son lesiones más relacionadas al deporte, es cierto. Fútbol, básquet, tenis, rugby, cualquier deporte que implique tanto fuerza, contacto, despegue. También puede haber actividades no deportivas que generen lesiones meniscales, porque por ejemplo los militares, los obreros, haciendo actividades físicas de peso, de fuerza, también pueden lesionarse las rodillas por el mismo hecho de flexión y rotación. Y también puede haber lesiones traumáticas, directas o indirectas, que pueden lesionar al menisco en el proceso de la enfermedad. Como también pueden existir fracturas del platillo tibial que dañen al menisco. Entonces, si bien es cierto, el mayor volumen de casos va a ser relacionado a medicina deportiva, no se puede excluir a que haya otras razones u otro perfil de paciente que también pueda sufrir patología meniscal. ¿Qué otro mecanismo de lesión conoce conoce Natalia para las lesiones meniscales? Flexión y rotación, ¿es el único? Doctor, ¿me escucha? Sí. Ya, puede ser también por flexión tal vez, o sea, cuando se rota la rodilla mientras está flexionada, ¿no? También Ya, puede. eso es lesión, rotación y flexión. ¿Hay otro mecanismo por el que se puede lesionar el menisco? A veces resulta poco trascendente, porque también parecería tonto decirle, ¿y cómo te doblaste la rodilla? ¿No? Al paciente, ay, viene adolorido desde que está jugando fútbol, y lo único que quiere es que alguien le quite el dolor y le den un diagnóstico, y tú le preguntas, ¿y cómo fue? ¿Giraste? ¿Rotaste para adentro? ¿Rotaste para afuera? ¿Cuánto estaba flexionada tu rodilla? ¿90? ¿45 grados? Es un poco subjetivo y a veces poco práctico el encontrar el mecanismo como un factor causal. Pero indirectamente, como siempre dicen, hay que sospecharlo para encontrarlo. Es por eso que en la anamnesis uno tiene que preguntar, ¿qué te pasó? Sin entrar mucho en detalle, porque el paciente no va a ser descriptivo y te va a decir, sí, doctora, mire, yo había hecho una semiflexión de 30 grados y una rotación de 15 grados a la derecha con el pie fijo y de ahí surgió el dolor. No te va a decir eso nunca el paciente. Simplemente te va a decir, no, estaba jugando, pisé mal, sentí un giro y sonó y me dolió. Pero también puede ser que haya un varo, un valgo forzado en flexión y eso también lesiona el menisco. No necesariamente son rotacionales, ¿no? Hay maniobras compresivas puras. Pero también acuérdense que la patología meniscal, como la patología ligamentaria, tiene un estadio agudo y tiene un estadio crónico. Hay pacientes que por diferentes razones han padecido microtraumas o lesiones repetitivas con alteraciones del eje de las piernas o asociadas a otras lesiones como inestabilidad ligamentaria, que nunca hicieron un trauma, o sea, nunca hicieron un varo ni un valgo forzado, nunca hicieron una flexión ni rotación, sino que simplemente sus rodillas estaban trabajando mal por mucho tiempo y el menisco empezó a degenerarse, empezó a desgastarse, empezó a deteriorarse estructuralmente y genera signos y síntomas como una patología meniscal aguda, dolor, aumento de volumen, bloqueo articular. Y eso no necesariamente te va a decir el paciente cuándo empezó. Simplemente tú vas a sospechar de la lesión de acuerdo a los signos y síntomas que él presente. Entonces ya sabemos concepto, anatomía, sabemos la función, sabemos objetivamente el mecanismo de lesión y ahora vamos a pasar al diagnóstico. Annalí Mercedes Avendaño. ¿Cuál es el examen físico de una paciente con sospecha de lesión meniscal pura? ¿Qué maniobras le realizaría? Doctor, examen físico puede ser el test de Apley.
Ahora, explícame la prueba de Appley. Lo malo de los que usamos lentes frente a la computadora es que yo estoy viendo tu pantalla a través de tus lentes y me doy cuenta que no estás en la sesión, sino estás en tu plagia. Es lo malo. No, no sabría decirle, doctor, cómo se hace el test de Apple. Ya soy zorro viejo ya. Muchas generaciones ya han pasado por acá. A ver, Natalia. Doctor, Maniobras del el examen test de... ¿Cómo? maniobras del examen físico de menisco. Está la prueba de Tesalia, también el quick test A ver, de explícame a Diana Miluska, que estás conversando por ahí, ¿qué es el quick test? ¿Cómo se hace el quick test? No, La de... quick test. No recuerdo. Vamos a aprender, que vuestro compañero exponga y el doctor al final diga alguna pregunta y nadie pregunta y bueno, se acabó la clase porque solo era 1 hora. ¿Sí o no, Nicole? A ver, explícame, Nicole, la prueba de Appley 2 para menisco. ¿Qué diferencia hay entre el Appley 2 y el Appley 1, Nicole? Muy bien. Stephanie, no te pregunto porque te veo corriendo hacia tu casa. Con cuidado, más que te roben tu celular. Igual al Pedro Almeida. Lleguen con calma. Igual Ingrid, que ya está llegando a Cañete, creo, porque hace 1 hora que ha salido del hospital. Ya. A ver, Patricia Meilín. Prueba de McMurray. ¿Cómo se hace el McMurray? Sí, doctor. El paciente está en decúbito supino, se flecta a 90 grados lo que es la cadera y la rodilla. Con una mano se estabiliza lo que es el talón y con la otra se pone el índice y el pulgar en la línea interarticular de la rodilla y se hace rotación interna y se estira la pierna y si hay dolor es positivo y luego se hace de manera externa y también se estira la pierna de nuevo y si igual dolor o bloqueo también mencionan es positivo. Muy bien. Excelente. Las pruebas meniscales del examen físico, más allá de los nombres que tienen, porque hay muchas, Appley, Steinman, McMurray, Tesalia, Quick Test, son de 2 tipos o tienen 2 mecanismos de evaluación, lo compresivo y lo rotacional. O sea, hay que apretar la tibia contra el fémur y rotarla. Como que reproducir el mecanismo que generó la lesión y buscar lo que nos estaba comentando Patricia, que son 3 respuestas fundamentalmente. 1 es dolor, 2 es bloqueo, y 3 objetivamente es una manifestación diferente al dolor, ¿no? El paciente dice, hay un tope. No necesariamente vamos a encontrar dolor en todos los pacientes, sobre todo en patología degenerativa, pero pues sí puede haber un bloqueo, o sea que la rotación no sea completa, o la extensión no sea completa, o la flexión no sea completa. Inclusive, en el diagnóstico del CIE-10, que se llama bloqueo articular, en que el paciente dice, yo estaba caminando, estaba corriendo, y sentí la rodilla y se me trabó y no pude más. El examen físico de la patología meniscal puede tener ciertos falsos negativos, sobre todo si estamos frente a una lesión que tenga asociada a patología ligamentaria, o más aún, que sea un examen físico de un menisco en una rodilla artrósica, porque la artrosis de por sí duele. Entonces tú le giras, le aprietas, de hecho que le va a doler la artrosis, porque estás raspando, como dice el vulgo, hueso contra hueso, y tú, no, si tiene menisco. Después evalúan la imagen y tiene una artrosis degenerativa severa. Es lógico que va a tener dolor. Si nosotros nos pusiéramos a pensar en los signos y síntomas de la patología meniscal, es igual, dolor, bloqueo, limitación funcional,
inclusive cojera, ¿no? El paciente dice, sí, yo no puedo subir y bajar escaleras porque me duele, siento que se traba, tengo que hacer una fuerza mayor para extender, me cuesta más subir que bajar. Son diferentes signos y síntomas que manifiesta el paciente. Pero el objetivo es que el examen físico debería contribuir tanto como para confirmar como para descartar la patología meniscal. En el caso, por ejemplo, el APLEI 2 es una de las pruebas que sirve para descartar la patología meniscal. Si la ruptura es aguda y es la zona periférica, zona roja, puede haber un sangrado articular producto del desgarro del menisco. Y dependiendo de cada paciente, podría haber un signo del témpano en la rodilla. ¿Qué es el signo del témpano, Nicole? ¿Doctor, signo de qué? Disculpe. Témpano. Ya llegaste a tu casa. Stephanie Alexandra, ¿qué es el signo del témpano en la rodilla? Tampoco. Es como que se estuviera preguntando qué es el signo de McMurray de McMurray, de Murphy, ¿no es cierto? En la panza. A ver, Cristel Bonifacio. Son cosas muy básicas, ¿ah? No es posible que no sepan qué es el témpano. Dios. Analía Bendaño, ¿qué es el témpano? El signo del témpano es una manifestación objetiva de líquido intraarticular, en el cual la rótula se comporta como un iceberg en el agua, que si tú lo hundes, se vuelve a levantar. Eso es un témpano, ¿no es cierto? De repente han visto ahí en el colegio, en geografía, esas cositas, bloques de hielo que flotan en el agua. Témpano se llama, si no les han contado. Igualito cuando hay líquido intraarticular en la rodilla, que puede ser sangre, puede ser pus, puede ser líquido sinovial, la rótula está sobreelevada, y si yo hago una compresión digital y la rótula se vuelve a elevar, no después de 2 horas, ¿no? Inmediatamente se va a elevar, o hace una resistencia al hundimiento, eso nos está indicando que hay líquido en esa articulación, y la obligatoria necesidad de hacer una artrocentesis. ¿Qué es una artrocentesis? Yo, José Sebastián. Se aspira líquido articular por medio de una aguja, una jeringa. Es una punción articular, ¿no es cierto? Igual que la paracentesis y la toracocentesis son una punción de la estructura, que puede ser a la vez diagnóstica y a la vez terapéutica. Si yo meto la aguja y saco sangre, me está indicando que hay una ruptura. Si yo meto la aguja y saco pus, es una artritis séptica. Si yo meto la aguja y saco líquido sinovial, es una artrosis, una bursitis que está en su momento agudo. Pongamos un paciente de 25 años, lesión deportiva, vino a la emergencia por dolor, aumento de volumen, no especifica el mecanismo, le hacemos témpano positivo, aspiramos, sacamos 25, 20 cc de sangre, paciente disminuye el dolor, hacemos la maniobra del examen físico, tiene Apley, McMurray, Steinman, positivo, negativo, porque no permite la evaluación absoluta. ¿Qué examen de ayuda diagnóstica le pediría a la paciente Adriana Miluska o al paciente? ¿Qué examen auxiliar le solicitaría? ¿Le podría pedir un examen de imágenes, doctor? No te creo. ¿Pero qué imagen, pues? Ya estamos. No le vas a pedir un laboratorio, pero una fecha. ¿Una resonancia? Una resonancia. A ver, de arranque una resonancia. ¿Qué dice Stephanie Alexandra? Podría ser una radiografía, doctor. ¿Qué buscarías en la radiografía? Podríamos ver si existe cristalización de los meniscos. Se podrían ver. Calcificación quisiste decir de repente. Sí, sí, Porque cristal es difícil.
Bueno, pero ese sería un estadio crónico, ya muy tardío de la artrosis, donde el menisco aparece calcificado. Nicole, ¿serviría una ecografía? En realidad es mejor la resonancia porque No te he preguntado cuál la es ecografía mejor. sí ayudaría, pero Ecografía. no tanto. Pero en principio, como ¿Por qué? prueba inicial, sí podría ser. ¿Por qué no sería útil una ecografía en una sospecha de lesión meniscal? Piensa en anatomía, piensa en tu anatomía. ¿Por qué la ecografía no es útil para una lesión meniscal? Porque solo se ven, es cartílago el menisco y la ecografía sirve para las partes blandas, ¿no? Más o menos va por ahí. La ecografía no llega a los meniscos, o sea, a visualizar plenamente los meniscos, ni mucho menos los ligamentos cruzados, porque ustedes saben que el ultrasonido es una onda, y la onda, cual el sonar de un submarino, encuentra un efecto y rebota. En cambio, cuando está en la zona interósea, o sea, está entre los huesos, la onda de ultrasonido no atraviesa la barrera ósea y por ende no puede ver a través de o en ese espacio que se aparece entre los dos huesos. Por eso que uno es un farsante y dos un estafador, aquel médico que por ecografía te diagnostica una lesión meniscal. Puedes encontrarse un quiste meniscal, que es una posibilidad diagnóstica, que es una estructura muy superficial del menisco, que puede ser crónica, puede ser aguda, pero sí es visible porque se hace subcutáneo. Pero no es una herramienta diagnóstica confiable para hablar de menisco. La radiografía tampoco y la tomografía peor. Pedro Almeida, que veo que estás ahí ecológico, que sé que sabes que ibas caminando. ¿La resonancia de rodilla se hace con o sin contraste? ¿Y por qué? Tengo entendido que sería sin contraste, ¿no? Sin contraste. ¿Por qué? No hay vasos sanguíneos en esa zona, o sea, el menisco no está irrigado y no pintaría esa zona específica. Obviamente la resonancia magnética sí es la de elección por la fiabilidad, ¿no? Bueno, yo pensaría que es sin contraste y por el asunto de que no llegaría la contrastabilidad, ¿no? Específica para el menisco. Alguien se hizo chistoso y me sacó de la clase, así es que me devolví. De acuerdo, la resonancia sin contraste. El contraste en extremidades solo se usa en lesiones vascularizadas, tumorales, o quizás cuando uno tiene una sospecha de un abordaje difícil que quiere ver el patrón de irrigación, sobre todo en malformaciones arteriovenosas, ¿no? Ahí puede servir. Inclusive más el angiotem que la misma angioresonancia. Muy bien. Tengo una pregunta. José Sebastián, ¿qué es un menisco discoide? Disculpa, doctor, no lo escuché muy bien. ¿Qué es un menisco discoide? Es una anomalía en la forma del menisco. Ya, eso también me dice el paciente, que su menisco es anormal, pero tú explícame qué es un menisco discoide. Bueno, es que normalmente tiene una forma de C, pero o sea, la parte central te adquiere como que más, o sea, pierde la forma. ¿Eso es congénito o es adquirido? O sea, yo te digo, soy el paciente y tú me dices, en el doctor, me mandó a hacer una resonancia, ¿te acuerdas? Sí, aquí en el informe dice menisco discoide. ¿Me puede explicar qué es? ¿Yo he nacido con esto o me ha dado recién ahora? ¿Qué dice Adriana Miluska? Estás leyendo, ¿ves? No, no hay en esa página. No leas por gusto. ¿Qué dice Natalia? Yo les agradezco por participar con la cámara prendida. Para mí es muy valioso. Los demás no me importan. Como dicen, ¿no?
Con que uno de ustedes aprenda, me doy por bien servido. Menos bulto, mejor claridad. Un sabio dijo una vez, mucho ayuda el que poco estorba. Es que yo puedo hacer clase con 2. Les agradezco estar con la cámara prendida, pero en sus caritas yo me doy cuenta cuando no saben. A ver, Patricia Meilín, la futura traumatóloga. No estoy segura, doctor. ¿Ya? Es una anomalía involutiva, ¿no es cierto? O sea, como nosotros teníamos cola y después en el embrión y después la cola involuciona, ¿no? Igualito el menisco, a medida que se va formando, debe desarrollarse o evolucionar a las estructuras cóncavas y semicirculares que representan. Diferentes razones, ya que no me pregunten, supongo genéticas, hacen que ese menisco no involucione. O sea, no es que el menisco nace en forma de C y después crece como un callo o una planta y se forma un disco. No, no lo desarrolló, no involucionó. Y es una patología muy típica de los pacientes muy jóvenes, que sin necesidad de tener lesión, empiezan a hacer síntomas meniscales. Entonces la mamá dice, doctor, yo le traigo a mi hijita de 13, 14 años que le he metido en el ballet, y en el ballet está haciendo ejercicios, y cuando levanta su pie le duele la rodilla. Y la profesora ha dicho que de repente tiene un problema en el menisco. Le examinas y no tiene dolor, no tiene un dolor típico de lesión meniscal. O sea, al examen físico activo. Pero ella dice, sí, no me duele ahorita, pero cuando hago un movimiento, cuando me pongo de cuclillas, cuando flexiono mi rodilla, me duele y siento como una presión. Entonces, bueno, lo lógico hay que hacerle una resonancia, y en esa resonancia nos va a salir un menisco involucionado que en vez de ser un triángulo de base externa, es todo un rectángulo que ocupa el espacio del área debajo del el espacio, perdón, entre el fémur y la tibia. El menisco discoide no se opera a menos que esté roto. Si está intacto, hay que observarlo, porque no necesariamente va a ser sintomático. Ahora, si el paciente fue futbolista y tiene un menisco discoide, se va a romper ese menisco en algún momento, entonces ahí sí se puede hacer una cirugía profiláctica, que es remodelar el menisco. Pero en la mayoría de personas de baja demanda, un menisco discoide íntegro no se toca. ¿Ya? Esto me lleva a otra pregunta. Analí Mercedes Avendaño. Ahí está ahora Juan Eduardo Angulo, que llegó tarde. ¿Qué otro tipo o qué tipos de lesiones meniscales conoces? Analí Mercedes Avendaño Ram. La otra Avendaño no ha venido, ¿no? Son 2 Avendaños, ¿no? Doctor, sí es todo. Ah, Sí, perdón, doctor. Adrián. Sí, Primas. Analí, ¿qué tipo de lesión meniscal conoces? Todo lo que estuve leyendo es desgarros meniscales radiales. Ya. Nada. eh, También desgarros desde raíz. Bueno, estos creo que es radiales. Extrusión meniscal. ¿Qué es una extrusión meniscal? Es que hay un aumento significativo en las fuerzas de este contacto del tibio femoral. Y se dice que por esto va a haber una progresión de la artritis. Ya. ¿Cómo, doctor? Extrusión es un término que se hace compatible con el concepto de luxación meniscal. Es cuando el menisco pierde su posición porque se han roto los ligamentos que lo estabilizan y se luxa, se sale del espacio entre el fémur y la tibia y aparece un poco protruido hacia la cápsula. Eso es una extrusión meniscal. Entonces vamos a preguntarle ahora a Adriana Miluska Avendaño, ¿qué es una lesión en asa de balde? En un curso educativo desarrollado, ustedes ni siquiera deberían esperar que yo les dé un libro, una lectura, un video. Ustedes deben explorar. Conozco personas de 70 años que han sido médicos y no han estudiado con internet, ni siquiera con libros a colores.
estudiaran con libros mimeografiados. Yo todavía pertenezco, no soy tan viejo, pero pertenezco a una generación en la cual había que sacar fotocopias, porque no había internet, en mi época no había smartphone. Yo soy de computadoras 386, en que solamente tenías tu disco flexible grandote que podías grabar máximo Príncipe de Persia. No había libros virtuales, no había apps. Y aún así, más o menos que nos defendemos siendo médicos. Ustedes ni siquiera tienen que salir de sus casas para estudiar. Tienen libros, videos, megas. Tienen lo que ha salido ayer o hace 10 minutos lo pueden ver publicado. Y aún así son básicos, por no usar una palabra despectiva. Ustedes han visto esa película Corazón de Caballero con Sir Ulrich von Liechtenstein, el que hizo después del Guasón. ¿Ya? Hay una parte en que se cae del caballo y le dice, te han pesado, te han tallado, te han medido y resultaste defectuoso. Hoy en día ser médico no es tener un título, ni salir de la facultad. Ser médico es ser competitivo. Si ustedes creen que estudiar medicina es como ir al cole, que el profe enseña y yo aprendo, están equivocados. Ustedes tienen que ser autodidactas, leer por vuestra cuenta, todo el tiempo posible. Yo sé que están asustados y que el curso tiene mala fama de exámenes fregados, notas bajas. Es cierto, ¿eh? Es cierto, todo lo que les han dicho es cierto. Y que los van a jalar quizás. Pero vuestro objetivo de estudiantes no es aprobar el curso. Vuestro objetivo es aprender para tratar a algún paciente alguna vez con la tranquilidad de que están haciendo bien las cosas. Si ustedes creen que estudiar medicina es ver el reloj y ver a qué hora me conecto para escuchar lo que mi compañero expone y a ver si por ahí algo entra y se queda, no les auguro un futuro muy competitivo. Y quizás sean médicos, quizás ingresen a la residencia algún día, pero el que sean buenos es otra cosa. Porque con 11 también se sale de medicina. No es gran reto. Y quizás tienen que leer solamente el libro del doctor Sandoval para estudiar, para aprobar el examen, quizás. Pero quedará en ti que eso fue suficiente. En el mundo todo es una campana, la campana de Gauss. Existen los muy buenos en un extremo, los muy malos en el otro, y el promedio mediocre, que es el que abunda. De los muy buenos te acuerdas, de los muy malos también. De los regulares son intrascendentes. Depende de ustedes en qué área de la campana quieren estar. Siento que si sigo preguntando, va a ser el mismo resultado, el mismo eco. A ver, Joaquín Eduardo, ya hemos visto que la resonancia del examen Gold estándar, ya hemos visto los tipos de lesiones, pero dentro de ese tipo de lesiones hay lesiones degenerativas y hay lesiones agudas. ¿Hay alguna diferencia en el examen físico, en el examen de imágenes, en relación a lo agudo y lo crónico en la patología meniscal? ¿O es lo mismo? Doctor, sí, sí hay diferencias, ¿no? En cuanto a si es agudo o crónico. ¿Cuáles? Por ejemplo, en el caso sea un examen, bueno, o sea, no he revisado también la clase, pero lo que recuerdo es que, por ejemplo, si es crónico hay predominio de linfocitos y quizás si es agudo hay predominio de polimorfo nuclear, ¿no? No, hijo, estamos hablando de anatomía, no estamos hablando de filosofía. Nosotros no usamos laboratorio para ese tipo de diagnósticos. Estamos hablando de, yo te digo, el examen físico de un paciente que tiene 8 o 10 años de dolor articular
en la rodilla derecha y cojea. ¿Tú crees que el examen físico de ese paciente sea igual al examen físico de un paciente que hace No, 3 días jugando fútbol se lesionó la rodilla? no, claro. No, ¿no es cierto? Porque quizás cuando es agudo sea un dolor más intenso, brusco. En cambio, en lesión crónico tal vez sea un dolor más impreciso, inestabilidad articular. No necesariamente inestabilidad. Cuando hablamos de inestabilidad estamos hablando de ligamentos. Todavía vamos a hablar solamente de dolor. El paciente con dolor crónico, que como que se acostumbra al dolor, y muchas veces el examen físico no resulta siendo específico de la patología meniscal aguda. O sea, tú le puedes hacer Apley, Steinman, McMurray y te puede dar falsos negativos. Pero eso no quiere decir que no tenga lesión meniscal. Ahí es lo que quiero llegar con mi pregunta. ¿Ya? Es una cosa el problema agudo y es otra cosa el problema crónico. Entonces, cuando ustedes hagan examen físico de la rodilla y el paciente aqueja problemas de muchos meses, no esperen encontrar Apley, Steinman, McMurray, Tesalia, Quick Test como una localización específica del dolor, lo que sí es en lo agudo. El paciente simplemente va a decir, me duele, en cualquier posición, en cualquier maniobra me duele. Pero lo que quiero que quede claro es que es diferente un menisco dañado, crónico, en una rodilla sin artrosis, que un menisco crónicamente deteriorado en una rodilla con artrosis. Ahí es totalmente diferente la evolución, es totalmente diferente hasta incluso el tratamiento. ¿Ya? Para que les quede claro, o sea, voy al hecho de que sí es cierto, pues, ¿no? Doctor, mi papá tiene 50 años y le han hecho una resonancia, porque un médico general lo vio y le dijo que cuando tenía problemas de rodilla de frente a la resonancia, ¿no? Eso tampoco podemos llegar nosotros. Sino para qué seríamos médicos y simplemente con que un paciente le duele la rodilla le doy orden de resonancia, eso es un error. Tenemos que examinarlo. Pero muchas veces el dolor no necesariamente va a ser un dolor del examen físico típico. Puede ser un dolor diferente, pero ahí hay que hacer la unidad semiológica, radiológica o imagenológica en ese caso. Muy bien. ¿En qué trasciende José Sebastián lo que nos explicó Patricia Meilín al principio de que el menisco tiene zonas? Tiene la zona roja, la zona rosada y la zona blanca. ¿En qué trasciende esta clasificación? En lo que sería el tratamiento, por El ejemplo, tratamiento. en la zona blanca, como es avascular, la capacidad de regeneración va a ser muy pobre, mientras que en la zona roja va a haber una mayor capacidad. Muy bien. Entonces, basado en eso, Adriana o Nicole, ¿qué tipos de tratamiento conoces para las lesiones meniscales? Nicole. Sí, a ti. Doctor, disculpe. Están las suturas meniscales por artroscopías. También pueden hacerse resecciones, también Resección. por artroscopías, Ujú. sustituciones, trasplantes meniscales a veces incluso. Muy bien, perfecto. Ese es hoy en día el universo de la patología meniscal es ese, ¿no? Digamos, se rompen la uña, las mujeres sobre todo, las uñas largas que usan a veces, se rompe como una lengüetita. No es muy factible ponerle un poco de tris y dejarla pegada ahí, ¿no? Lo homogéneo va a ser cortar la uña a la forma de la ruptura, a la altura de la ruptura. Igual sucede con el menisco. Si me rompo el menisco en una zona avascular, como bien dijo Sebastián, en cual la potencia o la posibilidad de cicatrización es nula, lo que tengo que hacer es darle ese menisco roto, mantener la forma de C o de O, como queramos llamarlo, pero tratando de preservar la mayor cantidad de menisco remanente, para que no se pierda la función de amortiguamiento sobre todo. Entonces, ese proceso se llama menisectomía, lo que Nicole dijo, resección meniscal. Antaño, hace muchos años, se era un poquito más radical y se sacaba todo el menisco, lo cual era ciertamente contraproducente, porque es como quitarle un carro el amortiguador, se va a malograr.
Entonces ahí venía el concepto de meniscectomía parcial o meniscectomía total. Hoy en día creo que nadie se atrevería en primera intención a hacer una meniscectomía total, porque bien o mal, la periferia permanente, remanente del menisco cumple funciones inclusive de estabilidad para la rodilla en la flexo-extensión. No es bueno sacar todo el menisco. Entonces, si alguien dice, oye, tú estudias medicina, ¿no? Sí, mi papá tiene una lesión y dice que le van a sacar todo el menisco, ¿está bien? No, huye de ahí. Busca otra opción donde sí le puedan plantear una mejor posibilidad tratando de preservar el menisco. Ahora, como bien dijo Sebastián, la zona roja es una zona vascularizada y ahí sí se puede hacer sutura. Pero también hay un tiempo para la sutura meniscal. Quienes hacen mucha sutura, porque también es un tema de volumen para ver el resultado, recomiendan que por lo menos no haya pasado más de 3 meses del menisco o de la lesión del menisco para poder tener bordes viables de reparación. Por ejemplo, lo que no se supo responder, que es la lesión en asa de Valde, es una lesión que en algunos casos es posible suturar para reparar la estructura o la congruencia del menisco. Pero hay casos en que también hay que resecarlo cuando ya ha pasado mucho tiempo y esos bordes ya están irregulares, rombos, desvitalizados, y va a ser nula la posibilidad de cicatrización por más que esté en la zona rosada o zona roja. Entonces, una ventaja también de la meniscectomía es que el paciente, al resecársele un pedacito del menisco o una porción del menisco, al día siguiente podría estar cargando, o sea, pisando y haciendo rehabilitación. Mientras que la sutura meniscal, como cualquier tejido biológico, necesita un tiempo para cicatrizar y recién permitírsele carga. Si tú a un paciente lo suturas hoy y le permites caminar mañana, probablemente esa sutura sufra algún tipo de complicación y se termine perdiendo la cirugía. Ahora, Nicole mencionaba mucho la palabra artroscopía, que es cierto, hoy en día toda la patología meniscal se resuelve por artroscopía. Antes, cuando no había artroscopía, había que hacer cortes y llegar al menisco y sacarlo, y un poquito muy agresivo. Lamentablemente, la artroscopía también tiene sus grados de complejidad, ¿no? Lo más fácil siempre va a ser la meniscectomía, que es como entrar con un corta uñas a sacar el menisco roto. La sutura meniscal sí necesita un poquito más de experiencia, un poquito más de cuidado para el paciente y sobre todo seleccionar bien el paciente. Seleccionar el paciente, es decir, si es Messi o si es un hombre sedentario de 20 años, 25 años. Al sedentario la meniscectomía no le va a hacer daño. A Messi la meniscectomía sí le puede acabar la carrera en 6 meses porque es de alta demanda y tiene que preservar su menisco. ¿Existe el trasplante meniscal, como dijo Nicole? Sí, es cierto. En Perú creo que hay nula, creo que no hay ningún caso hasta ahora de trasplante meniscal, pero sí en el extranjero. Solo que hay que ir mucho al cuidado anatómico de la compatibilidad, más que de que sea de tu mismo grupo sanguíneo. Es un poquito difícil encontrar un menisco homogéneo a tu rodilla, y que le vas a sacar de la rodilla derecha para ponerlo en la izquierda tampoco, ¿no? Eso sería inverosímil. Entonces, por ahí que tiene ciertas restricciones. Ahora último, están publicaciones de impresiones 3D de estructuras similares al menisco, a la elasticidad del menisco, que podrían ser personalizadas, customizadas, como le llaman los americanos. Pero eso todavía está en fase experimental. ¿Ya? Entonces, el concepto de tratamiento del menisco es artroscopía. La pregunta es, si no se operase un menisco más allá de la artrosis, ¿habría alguna otra complicación, Joaquín? Si no se opera la... Si yo tengo un paciente que tiene un menisco roto y no se opera, ¿qué le podría pasar? Porque lo que te va siendo médico, vas a decir, doctor, usted no es traumatólogo, pero ¿qué me recomienda? Si no me opero, ¿qué me pasaría en mi menisco o en mi rodilla? Pues complicarse, ¿no? Degenerarse y, o sea, no recuperar la función, ¿no? Limitación en la funcionalidad. Ya. Dolor crónico, uno, ¿no es cierto? Cojera, discapacidad funcional, limitación funcional. Y todo en el derrotero de que el menisco que no se opera probablemente sea el punto de inicio de un proceso artrósico. Pero no se va a quedar
ciegos, no va a hacer cáncer, no va a hacer nada. Entonces, tampoco es que todos los meniscos son quirúrgicos. Y como siempre les digo, por favor, no se opera la resonancia, se opera el paciente. Porque es muy simple decir, doctor, me duele la rodilla. Ah, mándeme una orden para una resonancia por WhatsApp, porque ahora la medicina es así, ¿no? Ya no tocas al paciente, de frente sospechas y le mandas una orden. Y el paciente se hace su resonancia. Y en la resonancia sale condromalacia y sale desgarro meniscal del cuerno posterior del menisco interno. Y el médico dice, uy, no, eso hay que operarlo. Inmediatamente, ven mañana en mi consultorio para darte los preoperatorios. Sí, doctor, sí, mira, te va a salir tanto, ¿no? Soy el doctor Fierro, 20.000 soles el menisco. ¿Ya? Ambulatorio todavía, con anestesia raquídea. Mi clínica ahí en San Juan del Lurigancho. Va el paciente a tu consultorio, lo examinas y no le duele el menisco. Lo que le duele es la condromalacia, la rótula. Pues, todo el dolor de rodilla es menisco. Y muchas personas pueden tener lesiones meniscales sin necesidad de ser sintomáticas. Entonces, no estén proponiendo, impulsando cirugías de resonancias. Examinen al paciente. ¿De acuerdo? Muy bien. Los veo con una cara de aburridos, pero voy a seguir por fregar. Ligamento cruzado anterior. A ver, Analí Mercedes Avendaño. ¿Cuál es la anatomía del ligamento cruzado anterior? Anatomía, te estoy preguntando, ¿no? Moscol debe estar removiéndose en su asiento. A ver, Joaquín, ¿cuál es la anatomía del ligamento cruzado anterior? El ligamento cruzado anterior tiene dos fascículos, uno anteromedial y uno posterolateral. ¿De dónde a dónde va? ¿Cuáles son sus inserciones? Ligamento anterior. Stephanie Alexander. Ahí no. Inserción del ligamento cruzado anterior. Sus inserciones, doctor. No, sus inserciones. En la espina tibial anterior, el tercio interior de la tibia, y también se va a insertar en la cara medial del cóndilo lateral. ¿Y el ligamento cruzado posterior, Adriana? El ligamento cruzado posterior se encuentra en la parte posterior del platillo tibial y se va a insertar en la cara lateral en lo que es el cóndilo interno. Eso tiene que quedar muy claro, ¿ya? El cruzado anterior sí se inserta en la superficie condral del platillo tibial. El cruzado posterior no se inserta en la superficie del platillo, se inserta por detrás del platillo. Por eso que en la resonancia magnética tiene un patrón diferente. La localización y el patrón es diferente. Muy bien. Joaquín nos dijo que tiene dos fascículos, ¿no es cierto? El anteromedial y el posterolateral. Eso es anatomía, porque de ahí trascienden, un poco trascienden el tratamiento quirúrgico. A ver, Nicole, ¿cuál es el mecanismo de lesión del ligamento cruzado anterior? También se da en deportistas y es por, creo que era rotación también. Cuando se cambia brusca, hay un movimiento brusco de la dirección o se frena bruscamente, pero es en deportistas, ¿no? Como cuando hay... Ahora, volvemos a lo mismo, no solamente los deportistas se van a lesionar los ligamentos, ¿no? Hay muchas ocupaciones, actividades, y en general, tú también puedes tener una ruptura de ligamento en un accidente de tránsito, en un atropello. Hay movimientos que pueden lesionarse, ¿sí o no? A ver, esta pregunta vamos a pedir a que la respondan las expositoras. ¿Dónde está Ingrid? ¿Cuál es el mecanismo de lesión del ligamento cruzado anterior?
Puede ser por un varo forzado, doctor. También, adicionalmente a lo que hay con lo del mecanismo de torsión, puede ser también una flexión en ese caso de la rodilla. Es un valfe y un barfe, ¿no es cierto? Valgo o varo forzado en flexión de rodilla, que genera una distensión que no siempre va a lesionar solamente al ligamento cruzado anterior. En la mayoría de casos pueden ser lesiones multiligamentarias. Como Nicole más o menos trató de explicar, una cosa es lo que hablamos términos técnicos y otra cosa es lo que el paciente alude en la realidad, ¿no? Ese paciente que de pronto está corriendo y da una frenada brusca y la rodilla sobre sí misma se trata de detener, pero se va de largo y se distiende el ligamento y se puede romper. Ahora que estamos hablando de esguinces o de ligamentos, todos entendemos que el esguince es una lesión ligamentaria que tiene 3 grados, a saber, José Sebastián, grado 1, grado 2, grado 3 del esguince. Sí, el grado 1 va a ser una lesión leve. Hay un estiramiento del ligamento, pero son micro roturas. El grado 2 ya es moderado. Hay Como una rotura. medición, Disculpa. el paciente puede decir se me ha estirado, tú tienes que decir se ha distendido, tienes que tener vocabulario de médico, y para tener vocabulario hay que leer, ¿ya? Una distensión. Grado 2. Grado 2 sería moderado, una lesión moderada, rotura parcial del ligamento, y en el grado 3 ya sería una rotura completa. Muy bien. Entonces, una cosa que yo valoro siempre es que conmigo, por favor, no haga nada de que creo, supongo, o como dijo mi compañera. Ya, eso son muletillas que hay que dejar. Y en segundo lugar, conmigo tienen que tener vocabulario de médico. Usar términos técnicos, como si fueran alumnos de 4º año de Villarreal. 4º año son, ¿no? Muy bien, entonces, el esguince grado 3 habitualmente está relacionado a lesiones muy complejas, tipo luxaciones. Eso sí, si me pongo a hablar de luxación de rodilla, nos pasaríamos 2 horas. Eso tienen que revisarlo muy bien del libro del doctor, y que dicho sea de paso, creo que siempre entra en el examen. Luxación de rodilla. Muy bien, entonces ya sabemos la anatomía, el mecanismo, cuál es el examen físico de un paciente con lesión de rodilla, Pedro Luis Almeida, de una lesión de ligamento cruzado anterior. ¿Cuál es el examen físico? Pedro. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, ¿cuál es el examen físico que le hace a un paciente con lesión del ligamento cruzado anterior? Sé en lo que consiste, pero no sé la exploración todavía. ¿Qué maniobras le hace Nicole a un paciente con lesión del ligamento cruzado anterior? ¿Y van a usar carga? Tipo C. Nicole, ¿no has visto el video del que han presentado las chicas? Doctor, había un test de Lachman, creo. Ya. ¿En qué consiste el test de Lachman? Chicos, ustedes no están estudiando para mí. Quizás va a ser el único mes en vuestras vidas, ojalá, porque ya hay demasiado traumatólogo y ya cada vez más barato cobran y nos están partiendo el negocio. Quizás va a ser el único mes en vuestra vida que vean traumatología. Y el objetivo, y eso sí valoro mucho el doctor Sandoval, les enseñamos las cosas más básicas del mundo, los temas
Traumatología es un mundo gigante de información. Con decirles que cada hueso puede tener su propia patología y su propia técnica quirúrgica. A ustedes les enseñamos de forma general. Y hay cosas pues que son, es como que decir, ¿qué es un crépito? Es como que yo diga, ¿qué es el Lachman? O sea, hay cosas que son aprendizajes significativos, indispensables para un médico. Que no me sepan la maniobra del Lachman. Y por eso digo, es un error que las clases teóricas sean que exponga uno y al final solamente alguna pregunta porque nadie ha entendido nada. Y creen que esperando el día del examen van a aprobar. Quizás aprueben, como les digo. Pero diga que aprendan es otra cosa. A mí me valdría madre decir, ya, bueno, que expongan, pues, que expongan, total, igual me van a pagar mis horas de enseñanza, igual voy a recibir mi sueldo. Pero yo hago esto de aula inversa porque justamente quiero que ustedes se den cuenta de que están muy básicos. No están estudiando, ustedes estudian para el examen, no para aprender. A ver, Patricia Meilín, ¿qué es el Lachman? Sí, doctor, bueno, se tiene el paciente en decúbito supino, se va a fijar el muslo con una mano y con la otra en la parte tibial. Se va a... La rodilla va a estar en una flexión muy leve de aproximadamente 15 grados y se va a hacer una tracción hacia nosotros para... Hay en el YouTube, y le voy a decir a mi grupo que se los comparta, hay una... Mira, el YouTube es gratis, nadie me va a decir, no, doctor, no me alcanza. Hay una página en la Universidad Católica de Chile, donde hay un canal de examen físico, y hay más de 100 maniobras, muy bonito, muy explicado con un médico haciendo examen físico, un paciente simulado, para que ustedes puedan revisar ahí. Yo mismo con el grupo tratamos de hacer en la práctica, en el consultorio, pero ustedes tienen la oportunidad de verlo 10, 20, 30, 50 veces en el día hasta que se les fije. Entonces aprovechen las oportunidades que el Internet les está brindando, que vuestro tiempo, espacio, persona en la historia les está dando. Yo cuando tenía que estudiar en el pregrado veía un paciente y decía, ¿cómo será, no? Yo no tenía YouTube para buscar un videíto que me vuelva a enseñar. Ustedes sí tienen esa oportunidad y no la saben aprovechar. Por eso les digo, ustedes estudian medicina para salir de la carrera, como que ustedes pasaron por la facultad. Entonces, el examen físico es básicamente el Lachman y cajón anterior. Hay otras pruebas como el Dial Test, el Pivot Shift, que son pruebas un poquito más específicas, pero que lo que se recomienda es que sean en el paciente bajo anestesia, porque muchas veces te puede dar falsos negativos si el paciente está despierto por los estabilizadores extrínsecos que tiene la rodilla. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de ligamento, en rodilla sobre todo, hablamos de estabilizadores. El ligamento no transmite fuerza, el ligamento no resiste peso, el ligamento no genera movimiento. El ligamento solamente es el tope para que las articulaciones no se extiendan o flexionen más de lo que deberían, o no roten interno o externo más de lo que deberían, o que no hagan un bar o un valgo más de lo que deberían. Cuando estas características se pierden, el proceso patológico se llama inestabilidad. Lógico, la base es la ruptura o el daño del ligamento, pero la consecuencia es la inestabilidad. Que esa rodilla, en este caso, que debía ser una bisagra estable, se convierte en una bisagra multidireccional. Es decir, que en vez de ir adelante, atrás, hace movimientos inadecuados, dependiendo de la cantidad de ligamentos dañados. Cuanto más ligamentos comprometidos, más severa es la inestabilidad. Y el paciente dice, sí, doctora, cuando yo camino, siento que la rodilla me falsea, se me sale. Cuando estoy parado o cuando tengo que levantarme, me cuesta un poco porque mi rodilla tiene que como que encajar para recién poder moverme. Entonces, esos signos, porque el paciente debe decir, sí, siento una inestabilidad rotacional cuando estoy en flexo. Eso no te va a decir el paciente. Es decir, estas dificultades, estas molestias tengo.
Entonces nosotros tenemos que tener la acuciosidad de en la anamnesis ya estar sospechando qué clínica tiene el paciente y hacia qué diagnóstico nos está orientando. El principio de inestabilidad. Y a diferencia de un menisco, que es una estructura que carga o soporta el peso y en el movimiento continuo es doloroso, la ruptura ligamentaria, por ejemplo, el cruzado anterior, que está por encima de todas las demás en complejidad y en pronóstico, puede ser totalmente asintomática. No te duermas, Stephanie. Entonces, yo me rompo el ligamento hoy día, enero. Bueno, se me hinchó la rodilla, fui donde el doctor Fierro, me punzó, me sacó sangre, me dijo, haz una resonancia. No pude hacerme mi resonancia. Estuve 10 días en cama, me bajó con hielo y pastillas, y después de los 10 días ya no me dolía. Y empecé a caminar porque voy a poder caminar. El ligamento no me hace caminar. No tengo una fractura, el dolor va a disminuir poco a poco, voy a volver a mi actividad normal y el movimiento inestable de mi rodilla, que comienza siendo micro y después se hace macro movimiento, no va a dañar el cartílago de la noche a la mañana. Va a tomar meses, dependiendo de mis características físicas. Si tengo sobrepeso, si soy largo, de piernas largas, si tengo un varo, un valgo muy pronunciado, probablemente se acelere la degeneración condral producto de la inestabilidad. Si soy chiquito, flaquito, no hago mucho deporte, probablemente mi rodilla pueda soportar mucho más tiempo sin estabilidad. Entonces, el daño va a ser sintomático ya en la consecuencia de la inestabilidad. Por eso es que el tratamiento del ligamento cruzado o las lesiones ligamentarias en sí, su función principal no es quitarle el dolor al paciente, es devolverle estabilidad. Y al devolverle estabilidad, prevenimos la lesión osteocondral que después se va a llamar artrosis. ¿Ok? Entonces, ya está de más decirles que el ligamento cruzado, igual que el menisco y los demás ligamentos, el gol estándar es la resonancia magnética sin contraste, ¿no? Ahí hay una serie de videos que también el grupo les va a compartir de cómo se hace el examen de una resonancia de rodilla. Meniscos, ligamentos, cartílago, bursa. Los radiólogos son buenos para eso, pero a veces el radiólogo no lo ve con ojos de traumatólogo, ¿no? Nosotros pensamos en estructuras, ellos piensan en anatomía. Suena diferente porque las estructuras tienen funciones, la anatomía no tiene función. Y muchas veces entras en el conflicto que la resonancia dice desgarro del ligamento cruzado anterior y tú examinas al paciente y no tiene Lachman, no tiene cajón. Pero el paciente dice, doctor, pero espéreme, pues aquí dice que está roto. Dice, pero señor, yo le examino y no tiene inestabilidad. Entonces, muchas veces entras en ese conflicto del radiólogo versus el traumatólogo. Un traumatólogo que necesita plata, está pagando su viaje a Cancún, te va a decir, sí, yo te opero. Pero un traumatólogo correcto te va a decir, no, pues no te puedo operar porque para mí no hay inestabilidad. ¿Qué te voy a operar si no hay nada que hacer? Entonces, otra cosa que ustedes tienen que aprender se llama ética y moral, ¿no? Uno no se hace médico por dinero. Una vez que hemos hecho la resonancia, ya probablemente tenemos un plan de tratamiento. José Sebastián, ¿qué has leído en el artículo que te he enviado del Journal Americano de la Academia de Ortopedia y Traumatología? ¿Qué dice la tendencia de la reparación del ligamento cruzado anterior? ¿Has leído el artículo o no? Dime la verdad para no perder tiempo. Sí, doctor, pero no completo. Ya, a No lo ver, he ya visto. que has entendido el artículo. Bueno, está en inglés, pero Pero tú sabes inglés, of course. Do you speak English? sí. Yes. No, pues yes, I do, tienes que decir, yes, I do. Ya. A ver, ¿Qué has entendido? bueno, más que nada estaba viendo las tablas, por ejemplo, el Strength of Recommendation Descriptions, que dice, cuando hay evidencia de 2 o más estudios bueno, no sé cómo decirlo, high quality study, De alta calidad. ajá, de alta calidad, para, o sea, recomendar
frente a una intervención quirúrgica. Sería una recomendación fuerte, también hay moderada, limitada. Y también... Ese artículo que se ha mandado es como que el último más sólido sobre recomendaciones para decidir el tratamiento. Algo así como niveles de evidencia, ¿no? Revísenlo, por favor, porque es ciertamente un poquito más científico que el texto habitual que manejamos. Basado en el concepto de que todo ligamento cruzado roto genera inestabilidad y que el ligamento, como todos entendemos, no va a cicatrizar solito, ¿no? No es como la piel que ahí simplemente se va a rellenar, porque cuando se rompe el ligamento cruzado, se alejan los extremos y al no haber contacto nuevamente nunca va a haber cicatrización. Este ligamento es imposible de que se reconstituya solo, ni con cremitas, ni con colágeno, ni con terapia, nada. Roto y roto va a quedar. Entonces lo que hay que hacer es cambiarlo. Y el cambiar un ligamento se llama plastía del ligamento. Entonces la plastía es una técnica quirúrgica que, apoyada en la artroscopía, que es una cirugía mínimamente invasiva, busca colocar un elemento diferente al ligamento para cumplir las funciones del ligamento. Nicole, ¿qué elementos has leído que se pueden utilizar para hacer la plastía del ligamento cruzado anterior? Vi que era, bueno, como se tenía que reemplazar, podría ser un halo injerto o un, ¿Qué es un halo injerto? autoinjertos, halo injerto. ¿Qué diferencia hay entre autoinjerto y halo injerto, Nicole? ¿Qué diferencia hay entre autoinjerto y halo injerto? Ya, autoinjerto es de la propia persona. ¿Y el halo injerto? Generalmente se busca de otra persona, ¿no? Pero De la misma especie. sí, pero Ya. A ver, Nicole dice entonces un halo y un autoinjerto. Yo voy a dar mi parte. El halo injerto puede ser cadavérico. Ya, acá. El autoinjerto, ¿qué estructuras del cuerpo pueden utilizarse para reemplazar al cruzado anterior? Adriana Avendaño. ¿Dónde está mi otra prima? Ya se aburrió y se fue. Se fue, ¿ve? Dos alumnos Avendaño tengo. No sé, doctor. No, vale. No han leído nada para la clase de día. ¿Qué dice Joaquín Eduardo? Se puede usar del tendón de Aquiles o del tendón cuadricipital, del tibial anterior, de la pata de ganso. Es al injerto hueso, tendón hueso. Al injerto tendinoso, autoinjerto tendinoso, pero específicamente no son las opciones para el ligamento cruzado anterior. Ligamento cruzado anterior solamente tienes dos. Los isquiotibiales, que son los músculos que van, o tendones que van del isquio a la tibia. ¿Cuáles son, Stephanie, los isquiotibiales? ¿Cómo se llaman esos músculos? ¿Qué dice Natalia? ¿Cuáles son los isquiotibiales? Son el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. ¿Y cuáles son los tendones de la pata de ganso, Pedro Luis Almeida? Semitendinoso, recto interno. No, esos son los isquiotibiales. El sartorio es pata de ganso. ¿Ya? No es lo mismo. Bueno, entonces el semitendinoso y el recto interno son dos músculos tendones que se pueden utilizar como una trenza para cumplir la función de reemplazar al ligamento cruzado anterior. ¿Qué otra opción conoce Patricia Meilín? Lo que es hueso, ligamento, hueso, que se da con piezas óseas de lo que es la tibia o la rótula. Ya, muy bien. Pero hueso, tendón, hueso, HTH. Ah,
Un pedazo de la rótula, un Sí. pedazo rotuliano y un pedazo de la tuberosidad anterior de la tibia. En teoría, hoy lo que se, digamos, propugna es que primero se intente siempre con isquiotibiales. El HTH es una segunda opción, un plan B. Y el injerto cadavérico no es recomendado, más allá de ser caro, hay muchos casos de rechazo, de mala incorporación o inclusive de aflojamientos, ¿no? Que son complicaciones propias del hueso congelado, porque viene un hueso congelado, un HTH congelado, un ligamento cruzado anterior congelado. Volvemos a la misma pregunta. Nicole, ¿no hay nadie más? Ya prepárense las 3 expositoras porque van a hacer el cierre, ¿ah? Resumen, ideas fuerza de la exposición. Ideas fuerza, o sea, lo más importante de cada caso. Nicole, ¿qué pasa si no me opero el ligamento cruzado anterior? Está roto y no lo opero. ¿Qué pasaría? Habría una gran inestabilidad del paciente. De la rodilla, porque el paciente sería vértigo de la rodilla. Y por ende habría Propensión a más fracturas, ¿no? Otras fracturas. fracturas, ¿no? Desequilibrios. Habría predisposición a artrosis. ¿No es cierto? No, la inestabilidad de la rodilla no es inestabilidad para la marcha, es solamente macro movimientos articulares. ¿Qué es tu profesor Patricia Meilín? Usted, doctor. Ya. ¿Quién es Nicole, tu profesor? ¿Qué, doctor? ¿Quién es mi protector? Ajá, tu profesor de práctica. Ah, mi profesor Sandoval, el doctor Sandoval. Ya. Muy bien. Ahora voy a hacer lo que les gusta a ustedes. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Nadie. Bien dicen que si no preguntan que no entendieron nada o entendieron todo. Chicos, acuérdense esto. Ustedes no están estudiando para aprobar y pasar de año. Ustedes están estudiando para que algún día la madre de alguien, la mujer de alguien, el hijo de alguien sea vuestro paciente y ustedes deban tratarlo como quisieras que traten a tu madre, a tu esposa, a tu esposo o a tu hijo. No piensen que estudiar medicina es llegar al internado. Pongan, por favor, más empeño, preocupación por ser mejores. Vuestros padres, vuestras familias tenían 2 opciones: educarlos y darles celular, computadora, pasaje, comida, vestido, o comprar una vaca. Esa vaca podía dar leche, esa leche volverse queso, y ese queso generar más plata que lo que ustedes consumen, pero decidieron educarlos. Entonces sean gratos con ese esfuerzo de vuestras familias, de que vuestra educación les cuesta, por más que estemos en una universidad nacional. Entonces estudien. No para mí o para el doctor Sandoval, estudien para ustedes. A ver, las expositoras, algo que quieran aportar que no se haya dicho durante la reunión. ¿Dónde está mi engreída Stocóndor? Ya se fue, ¿ve? Ah, no, ya le vi, Carolai, ya te vi. ¿Algo que quieran aportar que no se haya mencionado durante la exposición? O durante la reunión, mejor dicho. Carolai, prende tu cámara. Sí, doctor, está prendido. Bueno, no te veo. Te voy a creer en todo caso. ¿Quieres aportar algo? Algo que yo no haya preguntado, algo que te parece importante y no se haya repasado hoy día.
Bueno, acerca de los ligamentos, ¿no? Que había comentado, pues, por ejemplo, los ligamentos cruzados, como eran, se encontraban en zona intraarticular, pues por esta misma razón no era no se solía pedir la ecografía, ¿no? Sino la resonancia magnética en algunos casos. Pero cuando hablamos de los ligamentos colaterales, pues ya estamos hablando de una zona extraarticular. Y aquí ya sí sería válido en este caso la ecografía, ¿no? Bueno, eso sería uno de los puntos. También tal vez el tratamiento, que en algunos casos era tratamiento conservador o en otros casos un tratamiento más funcional, ¿no? En el caso de tratamiento conservador, pues lo clásico era ponerle tal vez un yeso muslopedio. Hija, y también tener en cuenta acerca del tiempo, ¿no? De colocarlo, el tiempo de cicatrización, que sería aproximadamente 6, 7 semanas, ¿no? No dejarlo por bastante tiempo porque también originaría una rigidez en la rodilla. Ah, y pues, bueno, básicamente más eso, que también tal vez faltó a la hora de exponer. Mm, Muy bien. Muy valioso lo que nos dices. No, si yo me pongo a repasar ligamento por ligamento, no acabamos nunca, pero es muy cierto lo que nos dices, ¿no? Los ligamentos colaterales también tienen su propia patología, su propia terapéutica, su maniobra del bostezo, que es la maniobra para el examen físico, para identificarlos, pero resultan siendo, digamos, más inocuos, o sea, no tan perjudiciales en la inestabilidad varovalgo que la inestabilidad anteroposterior, que son los cruzados. Y es cierto, a veces hay tratamiento conservador. En el caso del ligamento cruzado, no. Como les digo, está roto y roto está. Va a quedar así. En los colaterales sí hay una posibilidad de tratamiento conservador, sea con yesos, que es lo clásico, o sea con rodilleras especiales, que es la tendencia ahora para permitir una movilidad precoz y evitar justo esa complicación que Carolei muy bien menciona, que lo que nunca se debe hacer es utilizar una inmovilización rígida por tiempo prolongado, porque la rodilla, al igual que las demás articulaciones, pero la rodilla y el codo sobre todo, tienen mucha preponderancia o facilidad de hacer rigidez. Y si tú dices, no, eso va a demorar 3 meses en reparar, mejor opéralo, porque en 3 meses inmovilizado, esa rodilla quizás cicatrice, pero va a quedarle rígida o va a perder estos rangos de 0 y 130 de flexión. Muy bien, Amalia, Caroline, Amalia. Ingrid, ¿algo que aportar? Doctor, en cuanto, por ejemplo, a las lesiones de los meniscos, cuando hay un varo o un valgo forzado, perdón, puede ocurrir lo que se llaman los desgarros meniscales, ¿no? Que algunos también se conocen como las lágrimas de menisco, que estos pueden ser longitudinales, pueden ser también horizontales o también podrían ser radiales. Eso sería quizás una forma de aportar. Lo que dice Ingrid es muy interesante y siempre sucede. Cuando ustedes van a buscar en el PubMed o en cualquier buscador científico, van a encontrar la traducción literal de desgarro meniscal como tear, T-E-A-R-S, tears, que en inglés son lágrimas, ¿no es cierto? Pero en sí la traducción técnica es pues, desgarro o ruptura meniscal, ¿no? Tú cuando haces traductor del Google, meniscal tears te va a poner como lágrima meniscal, pero no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la lágrima, solo es la traducción del concepto de desgarro. Muy bien. ¿Algún aporte más? Muy bien. Doctor, disculpe. Ah. Yo tengo una duda. Investigando, encontré que en los meniscos se podía realizar lo que es la radiografía en unas posiciones específicas, pero no entiendo cómo sería su uso. ¿Para menisco o para Sí. ligamento? No, para menisco. Era la proyección de y la proyección de Schuss, pero no entiendo cómo es que Sí, funciona. Bueno, entendiendo el concepto volumétrico del menisco, que el menisco debe aportar un espacio, una luz que se llama la línea articular entre el fémur y la tibia,
En primer lugar, debería ser homogéneo en las dos piernas y relativamente simétrico en los dos espacios interno y externo. La posición de Rosenberg es cuando al paciente, en vez de tomar una radiografía totalmente la rodilla extendida, le pides una semiflexión y le tomas la radiografía de adelante para atrás. En esa semiflexión, que es una especie de prolongación del espacio intercondilio, que se ve como un arco, como un túnel, ya no se ve plano como en la radiografía frontal, se expresa la mayor extensión del diámetro anteroposterior del cóndilo. Si ese menisco estuviera dañado, es decir, estuviera ausente, habría mayor contacto y disminución del espacio o la luz articular a comparación de una radiografía en plano frontal. Eso es, o sea, como que infieres la disminución del espacio como una potencial lesión meniscal. Lo que sí servía la radiografía para el menisco es cuando se hacían las artrografías. Cuando ustedes vayan al MIR, según nos decide de residencia en España, hay una pregunta muy clásica, ¿no? De cuál es el examen de elección para los españoles, ¿eh? Que vemos la tendencia para el diagnóstico del menisco, de lesión meniscal. Uno de frente va y marca la resonancia, que tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Pero en sí, en la literatura europea, la artrografía, que es un examen de rayos X basado en la instilación de un contraste en la línea o en la cápsula articular, es mucho más sensible que una resonancia. No mucho más específico, mucho más sensible. Como contrastar los espacios vacíos que va a dejar la ruptura meniscal, y en ese área donde hay una ruptura se va a pintar una pequeña linecita blanca o una proyección bastante amplia en la superficie o en el área que le corresponde al menisco. Ha habido ciertas controversias, ¿no? Porque dicen, ¿qué elección tiene ser invasivo? Porque meter un contraste a una rodilla, expulsarla, esperar el contraste, la eliminación del mismo, o sea, ¿cuál es el riesgo-beneficio de ese procedimiento versus una resonancia que tiene alta sensibilidad y alta especificidad? Pero en los bancos del MIR, todavía la artrografía está en la cabeza como el gold estándar para el diagnóstico meniscal. Entonces, ahí es una radiografía, pero es una artrografía. Pintar la articulación y mediante el rayos X detectar como un esofagograma con contraste para ver y una hernia hiatal, una de esas cositas. Había una enfermedad del esófago siempre, el divertículo de Meckel, y tú lo encuentras ahí. ¿Ok? Muy bien. Teóricamente somos 35 y han participado 9. Me da igual. Cada uno decide. ¿Ya? Si quieren venir a clases, vengan. Si no quieren venir, vuestro problema. Igual, no por venir a clases van a aprobar, pero probablemente vamos a aprender algo más. Ya está en la conciencia de cada uno. Eso es una cualidad del adulto. Se llama autonomía. Tú decides lo que haces con tu vida y tu tiempo. Mañana es músculo y tendón. Y es la misma metodología que hoy día. El video ya debe estar subido para que lo puedan revisar. Voy a enviar mediante mi grupo algunos hartos artículos, videos para que revisen. Lean tendones, flexores, extensores y tendón de Aquiles. Hay muchísimo para hablar, pero la hora pedagógica con las caras que tenemos todos de cansados ya no es productiva después de 1 hora y media de conversación. Mañana a las 7 de la mañana el grupo en La Guardia. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias.